Por favor, si tenés tu Biblia, te pido por favor que lo abras en el capítulo 8. Esta mañana estaremos concentrándonos entre el versículo 18 al 23. Vamos a darle una lectura a la porción bíblica, posteriormente oramos y comenzamos con el estudio, ¿les parece? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos estudiar tu palabra. Antes que nada te agradecemos porque nos permites entender, no porque seamos capaces, sino porque tu Espíritu Santo, Señor, tiene el poder de arrojar luz a nuestras mentes. Rogamos, Señor, que tu palabra en esta mañana actúe. Guía, Señor, al orador, que no sean palabras humanas, sino que el poder de tu voz actúe en nuestras mentes para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El sueño de todo el mundo hoy, y esto es un factor común, es llegar a los logros, metas personales, metas profesionales, metas financieras, académicas, incluso ser mencionado como una persona exitosa. Todos de alguna manera deseamos el tan anhelado término, que es muy común por ahí. Estoy cruzando por un buen pasar. ¿Escucharon? Como que la sociedad va detrás de ese objetivo, el buen pasar. Como si estuviese grabado en un chip insertado en nosotros que el objetivo humano es llegar a ese buen pasar. Y al final, ¿acaso no coincide con lo que las Escrituras nos enseñan? Y le estoy ironizando, porque nos han dicho que somos más que vencedores. ¿Y cómo no? Si la Biblia dice que somos hijos de Dios, herederos y coherederos. Pero cuando las circunstancias son opuestas a lo que yo profundamente estoy deseando, cuando aunque todo lo que estoy haciendo es correcto y lo hago con excelencia y estoy haciéndolo muy bien, pero y de igual manera llegan las adversidades, llegan los rechazos, llegan las persecuciones, ¿por qué no? El maltrato incluso. Y todo en consecuencia a nuestra identidad por Cristo. En ese momento, mi querido, alguna vez tu mente, en mi mente, en nuestra mente, no fuimos tentados a preguntarnos bajo esa tensión, ¿vale la pena vivir por Cristo?
Cuando todo parece tan desgastante y agotador, todos allá afuera caminan como personas exitosas y como cristianos más que vencedores, casi autosuperados. Mientras que aquí, en mi realidad, me miro y empiezo a tener una pelea entre lo que yo sé y mis expectativas y lo que yo estoy sintiendo. Entonces, existe una tensión, una lucha tenaz en mi mente. Y de nuevo, allí en mi interior, deseo, por mi humanidad caída, abandonar todo. Esto es, por causa del pecado que todavía me traiciona, mi cuerpo. Mi querido, mirándonos honestamente, y creo que así como el salmista, este es un salmo que todos conocemos, el Salmo 73, declara su sinceridad abiertamente con respecto a su casi desliz. Él manifiesta su tensión interna y abiertamente dice que tenía envidia del progreso de quienes estaban en su entorno. El Salmo 73 dice en los versos 2 y 3, ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice Asaf, para con los limpios del corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es importante entender que el Hijo de Dios nunca va a renegar de su Dios, nunca. El cuestionamiento que se hace el salmista es completamente válido. ¿Para qué vivir obedientemente? ¿Cuál sería el sentido de seguir siendo fiel? De nuevo, es posible que los creyentes puedan tener este pensamiento y sobre todo cuando uno está resistiendo de manera encarnizada, constante y fuerte, mientras que el impío se pasea en su fechoría, como si tuviese una especie de investidura que los excluyeran de todo juicio. Y el salmista observando dice, he aquí estos impíos, verso 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esto, querido, es una frustración a voz abierta. Por supuesto, el Salmo sigue. Nosotros no estamos estudiando Salmos, simplemente tomar una referencia de un nombre como introducción al estudio de esta mañana. Otra vez la pregunta, ¿vale la pena vivir fiel por Cristo? ¿Qué sentido tiene si finalmente no existe ninguna diferencia? Soy un vencedor en Cristo, pero vivo lleno de adversidades. Estoy igual que un impío. ¿Cuál es la diferencia? Igual en el sentido de apariencia y condiciones. Si alguien te ha mencionado que en Cristo acabaron tus sufrimientos y que aquí en esta iglesia, por solo poner el pie con fe y después de eso, usted va a parar de sufrir. Querido, quiero decirte que tu teología, si es que por si acaso asentó en tu corazón, está errada. Esa teología no es la correcta. Es decir, nadie está fuera de esta realidad, nadie. ¿Cuál realidad? De que hay un mundo agresivo. Tenemos un cuerpo vendido al pecado que nos traiciona todos los días. Especialmente el que vive fielmente lo siente a flor de piel.
A esto se debe adherir que todo cristiano, sufrirá, como ya dijimos, rechazos, desaires, persecuciones, soledad y, ¿por qué no?, oposición de todo tipo, solamente porque son cristianos fieles. En esta porción que leímos podemos ver que Pablo, el apóstol, no ignora que existe una realidad de sufrimiento. Por el contrario, él aborda esta realidad. El apóstol nos enseña a analizarla desde la óptica de Dios. Y todo este análisis tiene el propósito de mostrarnos que los hijos de Dios somos los seres más privilegiados que cualquier otro aquí en este mundo. En este mundo atroz, tenemos privilegios incomparables, tenemos una posición que no se iguala a la de una persona que no es creyente. Y eso a pesar de las aflicciones. El sermón de esta mañana es la gloria futura versus las aflicciones de hoy. Nuestro hermano Alcides, las 2 semanas anteriores, nos mostró que contamos con una posición absolutamente única, como hijos de Dios, adoptados. Y debido a esta posición somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que pertenece a Cristo, absolutamente todo lo que pertenece a Cristo, ahora pertenece a los que están unidos por Él, con Él, por la fe, sin limitaciones, sin restricciones. Ahora bien, por favor, es importante recordar, no te olvides, que esta posición se encuentra condicionada hoy por la declaración que el mismo apóstol nos está haciendo en el verso 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Pudiste notar? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es una condición. Esto no quiere decir que es necesario acumular una cantidad de aflicciones y sufrimientos como pago para acceder a la realidad final de esta condición, llegar a la gloria. Aquí no es una fórmula de penitencias. Cuando más sufro, más gloria o más... No estamos hablando de esto, no es necesario. No es esa la manera de interpretarlo. De nuevo, Cristo ya sufrió por nuestra y para nuestra salvación. Él ya ha pagado el precio de nuestra salvación con su propio sufrimiento. Otra vez, somos herederos con Cristo, participaremos con Él en su gloria. Esto es una verdad hermosa y absoluta para los hijos de Dios. Y también es una realidad que los hijos de Dios participaremos de los padecimientos de Cristo. Antes de la gloria, mi querido, está la cruz. Antes de que Cristo llegue a la resurrección y gloria, pasó por la cruz. Nosotros no estamos excluidos de esa realidad. Si alguien te dijo, sé cristiano y pare de sufrir, cuidado. Tu cristianismo o tu teología está equivocada. Juan 16, cuando da instrucciones a sus discípulos, nuestro Señor, en el versículo 33, dice, en el mundo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hace esta declaración, ¿dónde está esa verdad bíblica? ¿Dónde queda la doctrina de pare de sufrir? Esa doctrina de parar de sufrir va en contraposición a la declaración firme de nuestro Señor Jesucristo de que vamos a pasar aflicciones.
Si alguien te está enseñando que ser cristiano es tener color de rosa en tu vida en adelante, tiene que persuadir a la palabra directa de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16, 33. Pablo, en 2 Corintios 1, en el verso 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros, los hijos de Dios, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y te pido por favor vayas a capítulo 1 de Filipenses, verso 29. Para mí es hermosa la revelación que Pablo nos está dando. Y también es un ancla, como estábamos cantando, a nuestra fe. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Mi querido, quisiera que prestes atención a lo que Pablo resalta. A nosotros se nos ha, ¿viste esa palabra? Concedido. Pablo está diciendo, con mi salvación hay un regalo, hay un combo. Se nos concedió, se nos obsequió pasar por las mismas aflicciones que mi Señor. Las aflicciones, según Pablo, fueron concedidas por nuestro Señor. Es decir, estas aflicciones o sufrimientos no son un resultado del descuido de Dios y en consecuencia un accidente en nuestras vidas, provocando nosotros como improvisadas y fastidiosas situaciones de sufrimiento todos los días. Si esto es un regalo de gracia, hablo de las aflicciones, y a un pequeño paréntesis, no está en mi nota. Cuando hablamos de las aflicciones de Cristo o por Cristo, no estoy hablando de mi deuda con el banco, con mi hipoteca y que no puedo pagar y me va mal y cometí errores administrativos. Esto no tiene nada que ver con las aflicciones de Cristo. Ahora, si estás pasando necesidad porque no coimeaste a alguien que te está pidiendo un porcentaje para ganar ciertas licitaciones y estás pasando aflicción por ser firme en tu postura cristiana, ahí cambia. Esa es otra situación. Entonces, las aflicciones de Cristo son aquellas que, pese a las circunstancias, me mantengo en mi postura por mi fe. Si esto es un regalo de gracia, por favor, hermano, cuando estás en una situación de aflicción y sufrimiento, no saques una conmiseración de vos mismo. Ay, senyaran gallo. Disculpen, tal vez algunos no entiendan el guaraní que estoy mencionando. Pero lo que estoy queriendo decir, pobre de mí que estoy pasando por esta situación. ¿Por qué pobre si es un regalo? ¿Por qué pobre si Dios está permitiendo? ¿Por qué pobre si es un regalo concedido en la salvación en Cristo a sus hijos? ¿Entiendes el punto? Hermanos, el camino que conduce a la gloria pasa inevitablemente por la cruz primeramente, y así lo fue en Cristo, así también lo serán los hijos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo, dando instrucciones a Timoteo, el joven pastor, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, verso 12, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Dios nos guarde, Él también nos negará. Esta palabra sufrimos, que estás viendo ahí, significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, literalmente.
Quedarse o perseverar literalmente significa soportar hasta el fin. Eso significa. Son 3 versos que lo voy a mencionar, tal vez lo puedan anotar y comparar. Mateo 10:22, lo leo rápido: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cada uno de estos 3 versos utiliza la frase en común: hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. La idea es sufrir con valentía y confianza. Sugiere perseverancia bajo condiciones extremadamente penosas. Existe una estrecha conexión entre la gloria y las aflicciones. Están unidos entre sí. Imposible separarlas. Hebreos 12:2, hablando de nuestro Señor Jesucristo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y al final veremos ese trono. ¿Viste? Gloria y sufrimiento muy cerca uno del otro. Primer punto a observar en todo el verso: los sufrimientos de hoy no se pueden comparar con la gloria futura. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El término tengo por cierto que estás viendo allí, la Biblia de las Américas dice pues considero. Y en el lenguaje original significa razonamiento numérico. Mi deducción lógica, lo que está diciendo Pablo. Después de haber hecho cálculos, es un término contable. ¿Se entiende el punto? Donde yo hago cálculos matemáticos. Encuentro el resultado lógico, dice Pablo, indiscutible de esta ecuación. ¿Cuál ecuación? Pablo dice: no se puede discutir que 2 más 2 es 4. El resultado de hacer cálculo entre las aflicciones de hoy evidencian una gran diferencia entre la gloria que se nos será revelada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mi razonamiento me dice que lo que estoy pasando hoy en aflicciones no son comparables. No debemos de olvidar que Pablo tenía un currículum frondoso, respetable, que nos muestra 2 Corintios 11, un grueso entrenamiento de sufrimientos. Él tenía un postgrado en padecimientos y aflicciones. Sobre este cálculo lógico, y yo no sé, mi querido, yo no sé qué tan grande podrían ser las aflicciones que hoy estás atravesando. Hoy, yo no tengo idea. Pero por más enormes y gigantes que éstas sean, no pueden bajo ningún punto de vista compararse con la gloria. Estas quedan microscópicas frente al futuro glorioso de los herederos de Dios. A esta gloria futura deben ser sumadas también las grandes bendiciones que hoy ya tenemos nosotros, hoy. Nuestra salvación, nuestra redención, los hermanos, la iglesia, el cuidado de ellos, su palabra, el ir creciendo, el descubrir en este cuerpo aún no redimido y todavía se nos concede
comprender aquellas verdades tan gloriosas. De nuevo, Alcides nos mostró aquellas realidades hoy para todo cristiano. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Viste? Qué maravillosas palabras. Qué hermosas declaraciones. No mirando nosotros las cosas no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Pudiste notar la manera en que Pablo menciona las aflicciones? La forma en que él las enfrenta. ¿Estamos de acuerdo con los términos lógicos que él saca de su ecuación? Pablo emplea aquí el término leve y momentáneo. Leve y momentáneo en comparación. Y usa otra vez una figura contable, un peso enorme de gloria. Seguramente hay momentos en que pensamos que las tribulaciones de esta vida son pesadísimas y eternas, como si no va a pasar aquella pesadilla. Sin embargo, Pablo sabía mucho de tribulaciones y sin duda Pablo conocía de tribulaciones mucho más que cualquiera de nosotros. Pero él puede hablar así porque ve las tribulaciones no solamente con la finalidad positiva que hemos leído en el capítulo 4 de 2 Corintios, sino que a la luz de la eternidad lo observa. Son leves y momentáneas en comparación con la duración de la eternidad. Cuesta tanto enseñarle a un niño la eternidad en serio. O querés hablarle sobre la eternidad a un niño y cuesta mucho. Y algunas veces trato de usar números y procuro entrar en su comprensión diciéndole cuál es el número, cuál es la mayor edad en tiempo, mis 100 años, 500 años, algunos más ya instruidos dicen 1,000 millones de años. Ok. La eternidad es 1,000 millones de años más la eternidad. Y es que no podemos comprender, aún siendo mayores. Y Pablo está comparando estos números. Por lo tanto, no debemos apresurarnos a pedir al Señor que nos quite las aflicciones si previamente no nos hemos sometido a Él. Tal vez deberíamos buscar a ver qué es lo que Él pretende enseñarnos a través de esas aflicciones. Tal vez quiere transformarnos, examinándonos a ver si estamos dispuestos a aceptar su amorosa guía y corrección o su propósito de glorificar su nombre. Él se glorifica, querido, no te olvides, porque es fácil de olvidar. Él se glorifica a su manera, no a nuestra manera. Nosotros no podemos agarrar la mano de Dios y forzar, Señor, quiero que hagas esto. Él es soberano. En última instancia, es mucho mejor seguir siendo afligido y así transformados a la imagen del Señor Jesucristo, que librarnos de las aflicciones y con ello, quedarnos en la servidumbre del egocentrismo cruel y vacío que es propio de una humanidad caída. Romanos 8:29, al final ahí, porque a los que antes conoció,
también los predestinó. Hermanos, este es el plan aprobado, este es el plan desarrollado, este es el plan en curso. Y este es el plan que se debe cumplir. Predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y Romanos nos habla mucho de la justificación, mucho. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es nuestra esperanza, hermanos. En cuanto a glorificar, Daniel en ese libro profético habla de tanta escatología que este no es el momento tal vez. Dice en el capítulo 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Resplandecerán, vos y yo, hermano. Mateo 13, nuestro Señor Jesucristo hablando de la parábola de la cizaña y el trigo, cuando el trigo es separado de la cizaña al final de los tiempos, el día de Cristo. Dice, entonces, en el versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No dice de su rey, ni no dice de su gobernador, dice de su Padre. El que tiene oído, oiga. Filipenses 3:21, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que nos humilla, este cuerpo sujeto a vanidad, este cuerpo que todos los días nos humilla por el pecado. Y desde la humillación levantamos la cabeza y Señor, acá estoy. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, hoy caminando por la calle, hoy trabajando, cualquiera de nosotros, estudiando, en un shopping, no sé, allá afuera, no tenemos nada que nos identifique de los demás, de cualquier común, de cualquier uno, como dicen los brasileños. No tenemos un brillo que enceguece los ojos por el resplandor de nuestros rostros, como Moisés decía. No. Soy más que vencedor, soy coheredero en Cristo. ¿Y cuál? No hay diferencia. No hay un brillo desprendido ahí. Somos iguales. Estamos en este chasis oxidándose de a poco. Igual que en el chasis de cualquier otro inconverso. Lo que somos y lo que seremos será manifiesto por el poder de su gloria en el día de Cristo. Colosenses 3, cuando Cristo, vuestra vida está escondida en Cristo, escondida. El inconverso no entiende nuestra postura. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, no antes, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mi querido, cuando Cristo, el Señor de señores, se manifieste y muestre al mundo que Él es el Dios verdadero y todo el mundo vea que Él es el Salvador del mundo y el mundo entienda que toda gloria le pertenece, nosotros formaremos parte, compartiremos su gloria y seremos nosotros como parte de la gloria de Cristo.
Solo allí, y no antes, este cuerpo que se va descomponiendo será transformado. No antes, no antes. Nos lleva al segundo punto, que toda la creación será transformada también. No solamente nuestro cuerpo. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra vez. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tal vez sea un poco confuso entender lo que Pablo está diciendo aquí. Porque para entender lo que sería importante comprender es recordar el trasfondo bíblico histórico del contexto bien lejano. Es muy difícil entender Romanos capítulo 8 si no comprendemos los primeros 3 capítulos de Génesis. Es complicado. Así es que es importante hacer un recuento de lo que ocurrió en Génesis. Entendemos por los relatos en Génesis que después de que Dios ha creado todas las cosas, cuando todo lo puso en su lugar, cada ley física, estoy hablando ley de la gravedad, termodinámica, cuando todo lo puso en su lugar, cada ley, cada detalle, cada color, cada figura, absolutamente cada forma. Y al 6º día, cuando todo estaba preparado, entonces crea al hombre. Así como los papás cuando preparan la cuna al bebé tan esperado, ¿verdad? No viene el bebé y después se prepara la cuna. Se prepara primero la cuna y su pieza y después viene el bebé. Hizo lo mismo nuestro Señor en su creación, para que habitase en ella. Él fue puesto en el Edén para que reinase y señorease la tierra en función y como representación de la imagen de Dios. Dios creó al hombre para esto. Reflejar y ser la representación de Dios en la tierra, en función inicial a Adán y Eva aquí en la tierra. La imagen de Dios. Eikon es el término en original, de donde viene la palabra ícono. Y he visto un comentario por ahí muy rico. El ícono, para quienes son informáticos, yo no soy de estos, pero sé que un ícono, al darle clic ahí, el ícono te muestra una figurita cuadradita, chiquitita tal vez en tu monitor de la PC o en tu móvil. Pero cuando le das clic ahí, ingresas a todo el archivo enorme de imágenes, cálculos, fórmulas. Y nosotros somos el ícono. Y cuando alguien da un clic, o debería de dar clic en Adán y Eva, lo que estaríamos mostrando es la gloria de la imagen de Dios detrás. Todo esto se echó a perder. Lamentablemente esta imagen fue distorsionada y a partir de la caída y arrogante pecado de oponerse a su Creador, esto fue desdibujado, No solo el hombre con sus características, este es Adán y Eva como hombres, sino el planeta entero. En el capítulo 3 de Génesis, desde el 17 al 19, vemos que la tierra fue maldita por causa del hombre. En consecuencia de esta maldición, la inclinación de la creación es hacer lo que no sirve, es producir lo que es inútil. A partir de esa maldición, aunque la belleza de la creación lo podemos ver en diferentes maneras, los que viajamos, ya sea en los perímetros de nuestro país o los que viajan fuera de nuestro país, entendemos que hay lugares hermosos, bellos de la creación.
Pero así como es hermoso, es peligroso. Y aunque están muy lindas, es un problema para el hombre y debe estar constantemente domando la creación. Porque la creación fue sujeta, dice el 20, a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Pudiste ver que la creación fue sujetada, dice. Usa el verbo pasivo. No es la creación que se sujetó a sí mismo, sino que fue sujetada en consecuencia a consecuencias externas de sí misma. El mismo texto muestra quién la sujetó. El mismo quien la sujetó en esperanza, dice, es decir, Dios mismo. Este planeta maldito es en sí muy peligroso y hermoso a la vez. Quiero poner una anécdota para tratar de traer en mente cómo la maldición en un planeta tan lindo es agresivo. De niño, mi papá trabaja donde hay azúcar, donde se produce azúcar, mi papá está ahí. Y detrás de la mayoría de las fábricas o productoras de azúcar estuve detrás de él. En uno de esos lugares, junto con mi hermano acá, Guido, vivimos en un lugar que se llama Iturbe, en las costas hermosas del río Tebicuarumí, o Tebicuarú. Hay una playa con literalmente color oro de casi 1 kilómetro, precioso. Me han dicho que vivía al lado, o algunos dicen que vivía en la casa donde nuestro literato Roa Bastos escribió Hijo de Hombre. Y cuando leas Hijo de Hombre vas a entender con lo que escribe lo bello que era ese lugar. Cuando llegamos ahí decíamos nosotros, yo tenía 8 años, Guido tenía 4 o 2, algo así. Decía, estoy en un paraíso. Primer día todo hermoso, sales el río, la casa hermosa, el bosque precioso, todo. Tercer día, al salir, una serpiente de 1,5 metros, casi entrando en nuestro dormitorio. Mamá hace un escándalo, papá agarra un palo, garrotea. Bueno, una serpiente, no hay problema. Segundo día, 2 serpientes. Y así todos los días. Cada día o cada semana, mínimamente 3 serpientes. Mi mamá era una profesional matando serpientes al segundo año. Y si no eran las serpientes, eran insectos. Pero la creación en sí producía situación desastrosa, peligrosa y desagradable. Mi hermana vive en uno de esos países nórdicos, preciosos. En este momento me está enviando fotografías. Todo, esos pinos blancos, llenos de nieve. Una dulzura, una preciosura. Digo, Denis, vení vos, me dice. ¿Y cómo está el clima ahí? -10. Me dice, no, aquí nomás, aquí, me gusta desde acá mirar la foto. Hermanos, este mundo está maldecido. Pero la imagen de Dios y su poder es visto en su belleza, aún. Es evidente que nuestro mundo está maldecido, enfermedades, catástrofes. Nuestro país pasó por una profunda sequía de 2 años, se está pasando. Después de pasar por profundas inundaciones, ¿se acuerdan? Plagas, dengue, influenza, coronavirus. Toda la maldición de la creación debería de arrojarnos. Por favor, presta atención. Toda la maldición de la creación debería de arrojarnos una llamada de atención a lo terrible que fue el pecado del hombre al contradecir a su Creador. El hombre intenta de manera muy inteligente dominar, controlar y domar a una creación caída. Todos los días.
tan ordenado, tan inteligentemente ha dejado el hombre la creación, y de nuevo estoy ironizando, que nadie se ha dado cuenta de lo ordenado que está el mundo y por consecuencia del orden que el hombre consiguió. Nadie se dio cuenta de lo horrendo, lo atroz que fuimos a desafiar a Dios y de la ofensa y la rebelión infame a su santidad y su propia gloria. Nadie se pudo dar cuenta que es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios sabio, que ha sido desafiado. Es interesante, hermanos, es interesante. Como cuando todo estaba muy ordenadito. Y lo digo de vuelta, bien irónicamente. Aparece el COVID-19. Toca el cuerpo de los hombres y desde allí, desde su dolor, como una llamada de atención, como una sirena, mostrando el juicio de Dios. El hombre en su desesperación, en su dolor, en su angustia, cuando sus cuerpos fueron tocados, desde allí, como una gran sirena de emergencia, ellos levantan la cabeza, hombres, empiezan a recordarse de su Señor y su Creador, algunos, muy pocos para confesión y gran parte para cuestionamiento y rebelión cuestionada de por qué el mundo está así. Estoy seguro que Dios, bueno, parece arrogancia, pero Dios, creo, está llamando la atención de la humanidad con todo lo que está pasando. En base a todo lo dicho, en cuanto a la maldición de la creación, esto no se ha quedado en el olvido ahí. Ok, el mundo está maldito, ya está. No. Cuando Adán y Eva pecaron, desde ese mismo instante, Dios ya proveyó una promesa para revertir todo lo maldito. Un redentor que pondría todo lo descompuesto de manera ordenada y redimida. En consecuencia, el pecado del hombre. Ya allí cuando Adán y Eva cayeron, a partir de ahí Dios ya proveyó. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Otra vez, la imagen, ícono. Cristo es la imagen de Dios invisible. Y es Cristo, el hombre, el Hijo de Dios, humanizado, hecho hombre, quien se entregó por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Él es la imagen invisible del Dios que no se puede ver. Él entregó su vida en la cruz para pagar el costo de tu pecado, mi pecado, nuestros pecados, hermano. Y de esta manera también restaurar toda la imagen de Dios que se desdibujó allá en Edén. A esta síntesis le llamamos santificación. Esa santificación progresiva que identifica a todo hijo de Dios, en el cual en este momento debería de todo hijo de Dios estar transitando. Lo que ocurrirá con la naturaleza está pendiente y dependiente de lo que ocurrirá con nosotros. ¿Podés entender esto? Cuando nuestra glorificación ocurra, también todo lo creado será libre. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Dios mismo le devolverá la belleza a la creación. Le devolverá su propósito. Es decir, lo perfecto será visto o podrá ser visto. La gloria que le pertenece a su Creador desde ese gran día podrá ser contemplado en la creación. El mismo que le sometió a maldición será el que le va a dar libertad. Mientras tanto, hermanos, nadie en la tierra podrá poner fin a la maldición sobre la creación. Nadie. Ni los ecologistas, la CEAN, que es una organización que se supone debería de poner orden, o está poniendo orden. Pero por más esfuerzo, y bueno que sea, antes que nosotros no seamos redimidos, la creación tampoco. Es obvio que Pablo está usando la herramienta de la herramienta literaria de la personificación. En su personificación, hablando de la creación, dice, la creación está anhelando ardientemente, está deseando profundamente. Él transmite la idea de que alguien está observando. Todos los comentaristas dicen lo mismo. La creación está observando con el cuello estirado. Está tan ansioso la creación que está literalmente haciendo esto. Observando qué está pasando con los hijos de Dios, a ver si no llega la glorificación de los hijos de Dios. Porque detrás de la glorificación de nosotros, sus herederos, hermanos, toda la creación será transformada y puesta en orden de nuevo. Y Pablo dice, la creación desea profundamente nuestra glorificación. 22, porque sabemos que toda creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. La condición moral y espiritual de este mundo lleno de pecado, mi querido, lamento decirte que irá de mal en peor. Si alguien dice que el mundo está mejorando, es una linda idea, pero no es bíblica. Está empeorando. Se está complicando este planeta y nosotros con ella. Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, no lo vamos a leer. Te invito simplemente a que le des un vistazo después. En el capítulo 2, del 2 al 1, nos describe la decadencia progresiva del mundo. Y Pablo exhorta a Timoteo a que resista. Que resista. Pablo usa el término con dolores de parto, como si la creación estuviese encinta, como si la creación estuviese embarazada. Porque dice, la creación está en dolores de parto. Este tipo de dolor es muy diferente a los dolores propios de una enfermedad. Estoy hablando del dolor del parto de una mujer. Evidentemente hay un dolor y es real, fuerte, casi irresistible. Pero es diferente al dolor de una enfermedad. Es diferente al dolor de un cáncer o de algún paciente oncológico. El dolor del parto tiene consigo una antesala. Y la antesala es vida. La mujer espera aún en su dolor porque ese dolor va a terminar y cuando termine, ella va a dar a luz. Y en proporción al dolor de parto, que es paulatinamente intensificado, cuando más dolor, estamos más cerca de que venga ese nuevo bebé o ese bebé. La creación está con dolores de parto cada vez más duro, cada vez más fuerte, cada vez más agresivo, cada vez más doloroso.
El dolor de parto trae consigo esperanza y nos muestra la gran entrada a la vida. Es una antesala, es un lobby a la vida. Déjame que te lo diga de otra forma. La llegada del bebé, esa nueva vida tan deseada, produce de manera paulatina dolores cada vez más intensos. Estos dolores van alertando y a su vez preparando la llegada. Esta llegada a su vez traerá alegría, fiesta y un inevitable olvido de lo que fue ese dolor. ¿Entendiste? Viene el bebé y el dolor se fue. Ya ni me acuerdo. Hay algo que festejar. Llegó el bebé. Esta figura Pablo está explicando la manera en que debemos ver la realidad del dolor de parto hoy en cuanto a la creación, digo. De nuevo, las enfermedades, la crueldad, el desorden, la corrupción de los hombres, no va a cambiar. La creación y todo su conflicto de maldición a causa del hombre ha quedado en expectativas. Y aún más lentamente o latente todavía, disculpen, desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hay una expectativa de la creación desde el mismo instante que nuestro Señor Jesucristo al tercer día venció la muerte. Más intensa se puso la expectación de la creación sobre el momento de nuestra redención, hermanos. Es como si la creación, con esta realidad de que Jesús al tercer día venció la muerte, se haya quedado encinta, como lo dijimos. Es decir, esta nueva ciudad, este nuevo planeta, este nuevo espacio, esa creación nueva, ya está cerca cada vez más. Y los dolores lo delatan de manera muy evidente. Y en cualquier momento, la creación va a dar luz. Y nosotros, sus hijos, antes que dar a luz, seremos glorificados. Una tercera enseñanza. Los hijos de Dios también gemimos. No solo la creación. 23. Y no solamente ella, o no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice Pablo, ya fuimos adoptados. Aquí hay una disyuntiva, una dicotomía, un dilema. ¿Acaso al cielo no nos explicó que ya somos adoptados y acá dice vamos a ser adoptados? Ya el Espíritu Santo hizo de nosotros una nueva criatura. Ya el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Él habita en sus hijos como una seña. En términos más comunes, te lo voy a decir de otra manera, el Espíritu Santo es o cumple la función de garantía en nosotros de que Dios va a completar la obra que comenzó en nosotros desde el mismo día en que nos convertimos. Fíjate en el término garantía. ¿Y quién es la garantía? No es una porción, nuestra garantía, tu garantía, nuestra garantía, todos nosotros. Esa garantía no es una porción de tierra valiosa. Esa garantía no es una joya. Esa garantía no es un código genético, una raza especial como un pedigrí espiritual allí. Esa garantía, mi querido, ni más ni menos, para probar de que Dios finalmente va a cumplir lo que comenzó en cada uno de sus hijos, es la tercera persona de Dios habitando en nuestras vidas. ¿Podés entender esa realidad? ¡Qué gloriosa garantía en este chasis descompuesto!
Y Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo cumplo. Yo no dejo nada suelto. Como si fuera poco, ahí está el Espíritu Santo. Como arras. En este sentido es importante que entendamos, y en este sentido cuando Él está diciendo las primicias, se está hablando de una seña, una primera paga, solamente para muestra y de un compromiso. Esa redención final todavía no ha llegado. Mientras tanto seguimos viviendo en este cuerpo traidor y vendido al pecado, como lo dice Pablo. Además, en un mundo que también está caído, muy lejos de ser un paraíso. Por todo lo dicho, es importante entender que el cristiano no se le concede la garantía de parar de sufrir o ser más que vencedores, utilizando mal ese término. El sentido de decir que somos más que vencedores, en el sentido mal usado de una raza superada, automejorada. No ese es el término. Todo lo contrario. Seremos más que vencedores porque estaremos resistiendo y gimiendo hasta el final, porque Él nos hará más que vencedores. Sobre este mundo caído, el Hijo de Dios no queda fuera del peligro de toda la contaminación, permanece fiel. Él, el Hijo de Dios, por su Señor, es capaz de entregar hasta su propia vida por la convicción de su fe y su identificación con su Señor. Querido, lo bueno ya llegó. Estamos redimidos, juntos, como hermanos en esta casa. Lo bueno ya llegó, pero lo mejor todavía falta. Todavía falta. ¿Te animás a escucharle a Pedro como menciona Primera de Pedro, capítulo 1? A nosotros sus hijos, se nos está prometido lo mejor. Al inconverso se le está prometido lo peor. Lo peor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, por favor, te pido a medida que leas, vayas mirando la palabra para. Es muy revelador. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué revelador, hermano. El punto es que tenemos esperándonos en el futuro y que todavía no se nos es manifestado. Todavía no lo tenemos. Aún no. El hecho de haber sido adoptados por Dios es una realidad hermosa y gloriosa, pero no lo podemos disfrutar porque tenemos un cuerpo de muerte que aún debe de ser redimido. Este cuerpo de muerte y la realidad del pecado en nuestras vidas lo hace todavía más difícil. El Espíritu Santo que vive permanentemente en nosotros lo hace más notorio.
Hermano, ¿cómo poner este ejemplo? Nunca nadie te visitó cuando estuviste con ropa de casa, en tu casa. Y justo viene la persona toda prolija, casi con un traje todo perfumado y tu casa está desordenada. La cabeza pata para abajo. Una zapatilla de un color y el otro lado otra zapatilla de otro color, todavía ni te peinaste. El Espíritu Santo, porque mora en nosotros, nos hace más sensible aún al pecado. Y cada vez que pecamos es notoria nuestra pecaminosidad. Y creo que tal vez Pablo, desde esta pecaminosidad por culpa de su cuerpo, por culpa de nuestro cuerpo, decía de sí mismo, miserable de mí, miserable de mí. Señor, ya por favor, Señor. Yo no soporto esta tentación, Señor. Me hace sentir mal, Señor. Te ofende, Señor. Siento una basura, Señor. Y desde acá gimiendo, Señor, por favor. Primera de Juan 3 dice, amados, capítulo 3, 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te diste cuenta del verso 3? Dice que la esperanza no le deja al cristiano en una suerte de invernación. Soy salvo y estoy ahí, esperando que Dios me glorifique. Y vivo como un budista, meditando todo el día, sin hacer ni ser de provecho a nadie. Esa esperanza me activa. Esa esperanza me empuja, esa esperanza me hace ser obediente, esa esperanza me hace buscar verdades importantes de mi Señor, para mi vida, para su gloria. Estos dolores de parto dejan evidencia y nos recuerdan que un nuevo mundo está por llegar. Dios en su gran bondad utiliza la creación caída para llamar la atención de los hombres, del juicio de Dios. Él llama la atención de ellos para ver de esta manera si no se arrepienten. Lucas 13 menciona cuando le habían dicho por qué murieron aquellos galileos. Decía en el verso 2, respondiendo Jesús, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, serán más pecadores que todos aquellos otros galileos? Y Lucas nos hace pensar, dejen de mirar el pecado del otro. Pues le dijeron, ¿por qué murieron? ¿Acaso esos galileos son más pecadores que los otros? Le hicieron la pregunta al Señor. Y dice, dejen de pensar en los otros. Piensen en su propio pecado. Analícense ustedes. Mi amigo, yo no sé si llegaste a los pies de Cristo. Yo no lo sé. Pero no pierdas tiempo. Mira, por favor, la situación de la humanidad. Mira del COVID, los estragos que está haciendo. Vos que estás como invitado, tal vez. Yo no sé si es difícil tu situación hoy en este mundo. O tal vez estás por un buen pasar, no tengo idea. Pero si no tenés a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que lo peor está por llegar para tu vida. Lo mejor que puede pasarle a un inconverso es este mundo, porque después viene lo peor. Y lo mejor para un hijo de Dios está por llegar.
Nuestro Señor Jesucristo no puso limitaciones a tratar de mostrar la figura que nuestras mentes desde acá, desde nuestra humanidad, podría entender. Y concluyo con esto, por favor. Te pido que vayas a Apocalipsis, el capítulo 21. Y respondiendo mientras buscas eso, la pregunta, ¿vale la pena vivir fiel por Cristo? Déjame decirte que la única vida que vale la pena vivir es la que se vive por Cristo. Es la única. La única vida que vale la pena vivir fielmente es la vida que se vive por Cristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la iglesia. Nunca hubo una esposa o una novia tan hermosa. Nunca hubo una fiesta de bodas tan hermosa como la que está Juan describiendo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ya no existe. De nuevo, no tengo idea de la situación por la que podrás estar pasando. En consecuencia de ser fiel a tu Señor. O tal vez sean pruebas que Dios permite que sucedan y estés cruzando por las aflicciones de este mundo. Solo quiero que puedas, deseo, oro, que en su palabra puedas descansar con gozo sobre estas promesas escritas en estos versos. Estos sufrimientos no serán por siempre. Ya lo mejor va a venir. Cesarán las enfermedades, el cáncer, el COVID, el cansancio, la angustia, las aflicciones. Todo esto tendrá un final. El verso 5 de Apocalipsis, de vuelta, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de la vida. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano? Que ya no habrá frustraciones. ¿Podés entender? Y el 7. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Nosotros no tenemos idea de las promesas. Nuestra mente es tan finita, es tan chiquitita, Señor, que nos agarramos de tu palabra, tu gloriosa palabra, Señor. Tenemos la garantía de tu Espíritu Santo que nos hace comprender aquellas verdades eternas. El Espíritu que puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras emociones y guiarla, Señor, a la obediencia.
Y aún más, Señor, en el futuro serán transformados nuestros cuerpos a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Mientras tanto, Señor, glorifícate aquí en la tierra, en tus hijos, en nosotros. Pon, Señor, ante el mundo vidas transformadas, evidenciando del poder de la cruz, actuando en sus hijos. Te lo pedimos, te agradecemos, te damos toda gloria. En Cristo Jesús. Amén.